En esta serie quiero abordar una interpretación particular de Hegel que ha tenido una gran influencia pública para bien o para mal. Se trata de la tesis sobre el fin de la historia. Se volvió muy famosa para pensar nuestra época, sobre todo por un artículo y libro de Francis Fukuyama, ambos muy influyentes en el contexto del fin de la Guerra Fría. Y se trata de unas reflexiones que son mucho más criticadas que leídas. Ahora, lo importante para nosotros es que involucran una cierta interpretación de Hegel. eh, y esta interpretación de Fukuyama tiene su fundamento en una lectura de Hegel que hizo Kojev durante la primera mitad del siglo XX. Así que lo que vamos a hacer primero es introducir los aspectos esenciales de la interpretación de Hegel que hace Kojev. Luego de desarrollar eso, quiero expandir las implicancias de esa lectura a través del debate que tuvo con Leo Strauss sobre la tiranía principalmente, en textos publicados y en una correspondencia privada que mantuvieron por varios años. Esto creo que permitirá de manera indirecta ver cómo su particular hegelianismo, el de Kojev, opera en los siguientes años, especialmente a la luz de los eventos políticos, ¿no? En el caso de la posguerra. Luego de eso pasaremos a comentar el artículo y libro de Fukuyama sobre el fin de la historia por la influencia que tuvo y para ver en qué medida este hegelianismo de Kojev subsiste y quizá ver cómo es modificado a la luz del fin de la Guerra Fría cuando Fukuyama trata de usar este tipo de recursos para pensar el fin de la historia. Y si bien estos textos, los de Fukuyama, en sentido estricto, no son textos académicos y especializados sobre Hegel, eh, considero que son importantes por su influencia en el discurso público y porque han tenido la genuina pretensión hegeliana de captar su época en pensamiento. Entonces, antes de simplemente ridiculizar estas ideas, porque nos parece tonto hablar de un fin de la historia y porque claramente las cosas continúan, creo que es necesario conocerlas seriamente en su fundamento y ponderar si hay algún elemento hegeliano relevante en esta interpretación y que nos pueda interesar hoy. Y finalmente, también por intereses que van más allá de la filosofía. También quiero terminar esta serie de episodios comentando o complementando esto con unas conferencias del año 2016 de la internacionalista Jennifer Welsh sobre lo que ella llamó el regreso de la historia, en alusión a Fukuyama, ¿no? En contraposición a esta llamada idea del fin de la historia. Y me gustaría ver estos elementos que ella menciona para poder discutir si efectivamente el mundo post-1992 realmente corrobora o refuta la tesis hegeliana de Kojev y quizá también la de Fukuyama. Entonces, lo que nos interesa es entender qué cosa hegeliana podría dar lugar a pensar que la historia podría tener un fin. ¿Qué es lo que significa eso? Y esto con el fin de preguntarnos seriamente si estamos o podríamos estar en un mundo post-histórico, si tal cosa existe, ha existido, si puede existir, si estamos a portas de tal fin. Entonces, ese es más o menos el plan, ¿no? Así que van a ser varios episodios, pero el punto de partida, lo que nos va a tomar, digamos, los siguientes episodios, lo que vamos a hacer es detenernos para tratar de abordar y presentar e introducir a la lectura de Hegel que hace Kojev. Ahora, esta lectura que ha sido muy influyente en la filosofía francesa del siglo XX, básicamente se desarrolló y tuvo lugar en unas clases que dio Kojev en Francia sobre la fenomenología del espíritu de Hegel. Recordemos que este libro de Hegel originalmente fue publicado en 1807 y las clases de Kojev fueron dictadas entre 1933 y 1939 durante la toma, coincide con la toma de poder político de los nazis en Alemania, y termina justamente alrededor de o en el año del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, luego de la Segunda Guerra Mundial, estas clases finalmente terminan siendo publicadas y en una segunda edición, que es la que usaremos, que fue publicada en 1947. Entonces, la razón por la cual enfatizo estos años no es porque se tienen que memorizar, pero dan una buena referencia para pensar que, digamos, la consolidación de estas reflexiones como texto se ubican en la posguerra. Eh, y
sitúan o nos ayudan a situar también el contexto interpretativo sobre Hegel. Esto lo menciono sobre todo porque es muy fácil hoy entre los hegelianos y especialistas de Hegel criticar a Kojève, porque él tiene una lectura bastante, podríamos llamar hoy heterodoxa, particular, eh, que lo es. Pero creo que también hay que destacar lo afirmativo, ¿no? Utilizando el vocabulario hegeliano, em, que se trata de un contexto donde eventualmente Hegel será temporalmente asociado al totalitarismo, ¿no? Pensemos en la infame interpretación difundida de Karl Popper de la sociedad abierta y sus enemigos. También eventualmente se le va a criticar por ideas absurdas, ¿no? Y esto recuerden que se va a encontrar en el caso de los le podríamos llamar padres fundadores de la filosofía analítica, como Russell o Moore, criticando a los idealistas británicos. Em, en este contexto, Kojève desarrolla una lectura bastante productiva que provee para él de una filosofía de la historia, de una antropología filosófica, que vamos a ver es bastante diferente a la de los liberales, marxistas y fascistas de la época. Y esto justamente para pensar el sentido de la historia. Entonces, por el contexto, tanto cuando se fue dictando, reflexionando, como ya luego al momento de esta publicación, la segunda edición, podremos decir que ideológica y filosóficamente esta lectura resulta bastante interesante. Y además, para enfatizar la importancia, especialmente en el mundo de habla inglesa, ¿no? Por el contexto de la posguerra y cómo se empieza a asociar la filosofía alemana como algo necesariamente nacionalista, militarista, nazi en última instancia, recordemos que estas ideas que simpatizan con la filosofía de Hegel, que le ven valor, son previas incluso a textos reivindicativos como el ya clásico Razón y Revolución de Marcuse, que también fue, si no me equivoco, de la década de los 40, o ya incluso más adelante al libro de Findlay de inicios de los 50, que también trata de reivindicar a Hegel, ¿no? Y ya ni hablar de autores posteriores, pero importantes como Kaufman, Knox, Aignieri y finalmente Charles Taylor, ¿no? Durante ya los 60s y 70s. Entonces, en esa perspectiva es que se ve eh, mucho de la importancia e influencia de Kojève y de cómo el contexto en el cual él escribe y trata de tener una lectura así heterodoxa, pero productiva y con interés de análisis concreto, resulta bastante minoritaria, ¿no? Lo cual creo que le da más mérito. Entonces, frente a la actitud anti-hegeliana de encontrarlo puramente negativo, falso, exagerado de Kojève, que serían propias siguiendo a Hegel en la introducción a las lecciones de la historia de la filosofía, eh, digamos, esta actitud propia del estudiante, de filosofía, por ejemplo, de hoy, que le gusta Hegel, que claramente se sabe superior a Kojève, porque obviamente Hegel no dice eso, resulta mucho más importante y provechoso para nosotros ver esto como una interpretación creativa y productiva y bastante destacable dentro del contexto. Y de nuevo, ya ni hablar de su enorme influencia en la filosofía francesa del siglo XX. Así que lo único que vamos a hacer en estos episodios va a ser tomarlo en serio y no simplemente discutir si entendió bien a Hegel, sea lo que eso pueda significar. Y ahora, antes de empezar más con el contenido y con la reconstrucción de algunos conceptos o argumentos, solo quería hacer una breve mención a unos pocos datos biográficos que sería bueno que tengamos en consideración. Lo primero es que Kojève nació en 1902 en Rusia, pero estudió también en Alemania, especialmente en Berlín y Heidelberg, bajo Karl Jaspers. Y también fue filosóficamente influenciado por Heidegger y por Coiré, ¿no? Entonces vemos que van a haber temas vinculados a la fenomenología, al llamado existencialismo, a pensar la historia de la ciencia. Estos temas van a estar presentes también en sus influencias, pero luego va a ser en Francia donde va a dar estas famosas clases, como ya dije, entre 1933 y 1939, sobre la fenomenología del espíritu de Hegel y donde va a desarrollar esta tesis y esta interpretación del fin de la historia. Ahora, lo último que quiero mencionar como dato biográfico es que luego de la Segunda Guerra Mundial, Kojève terminó trabajando en la conformación de lo que luego terminará siendo la Unión Europea.
Esto creo que merece destacarse porque muestra que Kojev no era puramente un académico, es decir, tenía el interés en, digamos, de conocer, enseñar, investigar la filosofía de Hegel, pero quizá en un sentido más relevante tenía el interés hegeliano también de ser parte de la llamada clase universal o burocracia que promueve la racionalidad y la libertad. Solamente que en su caso lo interesante por el contexto es que ello fue más allá de Hegel en términos de la promoción de una articulación supranacional, porque, digamos, si leemos la filosofía del derecho, que no es algo en lo que se concentra Kojev, hay un mayor interés en la centralidad del Estado, pero no en una superación del Estado, eh, como lo que luego será la Unión Europea, más allá de si entendemos esto como superación, pero en todo caso como una especie de articulación o integración supranacional. Em, pero nada, ahora como sus clases van a constituir y constituyen una interpretación bastante extensa sobre Hegel. Para los fines de esta introducción, yo no me voy a concentrar en todos los detalles, especialmente porque Kojev también va a dedicar tiempo a hablar de cómo él interpreta algunos aspectos fundamentales de la lógica hegeliana y de la filosofía de la naturaleza. Y si bien son interesantes y creativos, yo no les voy a dar tanto espacio por el hecho de que ni siquiera yo he empezado a abordarlos aquí en sí mismos a través de una lectura de Hegel o de otras literaturas secundarias especializadas. Entonces siento que no sería muy productivo hacer esa reconstrucción. Entonces, lo que yo voy a hacer acá por fines didácticos, si se quiere, es reconstruir lo que creo que son los aspectos fundamentales de la antropología filosófica que Kojev elabora a partir de su lectura de Hegel y sus implicancias para teorizar la historia, el sentido de la historia y su eventual o posible fin. Entonces, me interesa más que nada que se entienda esta especie de teoría social básica que Kojev toma de Hegel, que da lugar a esta filosofía de la historia con pretensiones de comprensión empírica, incluso si lo hago presentando los supuestos como una hipótesis plausible o razonable y no como una fundamentación definitiva, y esto es algo que obviamente no sería del agrado de Kojev porque se le interesa esta parte más sistemática, pero siento que nos lleva más allá y nos distrae del núcleo principal que es entender esta tesis sociopolítica. Ahora, vamos a considerar todo esto en última instancia para evadir la discusión sobre la interpretación correcta de Hegel. Lo que estoy diciendo es que vamos a considerar esto como un tipo de hegelianismo particular, al margen de si es 100% fiel a Hegel o no, de nuevo, sea lo que ello signifique. Podríamos llamarlo una especie de hegelianismo kojeviano, si se quiere. Así como hay N variedades de teoría marxista con severas diferencias ideológicas, filosóficas, académicas, políticas, no tiene por qué, si aceptamos eso, ser implausible, no tendría que ser implausible considerar algo análogo con las múltiples interpretaciones más, si queremos, heterodoxas, creativas, productivas de Hegel. Entonces creo que con esto podemos darle un lugar relevante, importante a Kojev en la historia de la discusión hegeliana y ver qué tipo de cosas son las que está trayendo. Entonces, dicho esto, creo que ahora sí podemos pasar a esbozar lo importante, ¿no? Y empezar a desarrollar algunos de los argumentos. Y para esto podemos partir de preguntar directamente cuál es el eje de la interpretación de Kojev sobre Hegel. Y es el famoso pasaje sobre el señor y el siervo, también mal llamado, digamos, la dialéctica del amo y el esclavo de la fenomenología del espíritu de Hegel. Kojev elabora a partir de esta sección los fundamentos principales de su antropología filosófica. Entonces, él tiene una lectura particular de esta breve sección de la fenomenología del espíritu y a partir de aquí es donde reconstruye como el núcleo principal de su antropología filosófica. Así que en este episodio voy a tratar de concentrarme un poco en esbozar los fundamentos principales de esto. Básicamente, acá lo que también Kojev toma de Hegel a un nivel básico y que otros autores podrían simpatizar también, es enfatizar la importancia de la autoconciencia como lo que puede definir al ser humano, lo que lo caracteriza, pero a Kojev le gusta mucho
cómo en toda esta parte de la fenomenología la autoconciencia tiene lugar o se manifiesta a través del deseo. Entonces, él no cree o no considera de que cuando nosotros tenemos una pura actitud teórica ante las cosas, contemplativa de un sujeto que percibe o busca conocer objetos, Kojev utiliza la idea de que estamos como absortos en el objeto, que tenemos una relación mucho más pasiva y donde somos conscientes de eso, pero no tanto de nosotros, y que más bien es en una relación mucho más práctica, donde, y que es iniciada por el deseo nuestro como un tipo particular de animal, donde esa relación, si queremos, de falta o de desear algo, es una especie de experiencia o de situación que nos puede despertar o hacer justamente conscientes de nosotros. Entonces, el ejemplo que compartimos a un nivel muy básico con los animales, primero, sería el de, en tanto somos animales como otros animales, podemos desear comer y desear alimento como un deseo bastante animal, básico, biológico, y esto de alguna forma nos hace darnos cuenta un poco de nosotros, y este deseo nos mueve a la acción. Y aquí es donde Kojev introduce algo muy característico para él del ser humano. Él va a utilizar la expresión técnica hegeliana de negación, y él va a pensar que la acción humana en general es negadora o es la negación. Ahora, nosotros en el sentido cotidiano normalmente hablamos de negar como una cuestión puramente discursiva o argumentativa, como negar o refutar un argumento o rechazar algo, decir que no a algo. Pero Kojev, acá principalmente, a pesar de que hable de negación o de negatividad, esto básicamente se circunscribe o enfatiza lo que es la acción humana en el mundo, pero porque lo que él quiere enfatizar con la idea de que nosotros negamos al actuar es que podemos destruir o transformar algo para satisfacer este deseo. Entonces, la acción humana, en tanto sobre todo es transformadora del mundo en el que interviene, en ese sentido, para Kojev, eh, digamos, es un tipo de negación. Entonces, para poner el ejemplo que teníamos, tenemos este deseo de comer, entonces vamos a comer y puede haber este proceso de negación múltiple de cazar un animal o recoger un fruto, y todo este proceso de transformar la naturaleza a través de la caza o de la recolección, pero al mismo tiempo de ingerir el alimento, la carne o la fruta, y todo este proceso de destruir o digerir el alimento, sea una planta o un animal, algo que no era parte de nosotros, todo este proceso de asimilación, todo este proceso para Kojev es un tipo de negación que es parte de la acción humana. Entonces, toda acción, de nuevo, en tanto por definición busca satisfacer un deseo, es negadora. Ahora, para ser plenamente autoconscientes o plenamente humanos, porque nuestro ejemplo era más puramente animal, biológico, el alimento de una necesidad básica, Kojev cree que lo distintivamente humano no es comer como los otros animales, no es ese deseo, sino que los seres humanos desarrollan un deseo particular que no es puramente ante un objeto natural que existe, como el alimento que mencionamos, sino que se trata de un deseo que va más allá. No es un deseo que va a estar orientado ante un objeto o ante una cosa, algo, digamos, no humano, sino que, y aquí viene esta formulación famosa de Kojev, y que incluso pueden verla como en su influencia con el psicoanálisis, es que para Kojev, vía Hegel, lo que tiene que haber es un deseo que desea el deseo del otro, ¿no? Y esto suena como un gran trabalenguas, pero básicamente lo que quiere decir es que en lugar de desear un objeto que claramente no nos desea, el ser humano tiene esta relación particular de que puede desear en relación a otros seres humanos, y no solamente al ser humano como una cosa, sino justamente como otro animal que desea y que puede desearnos. Entonces, si quisiéramos simplificar ese trabalenguas del deseo que desea el deseo del otro, podemos decir provisionalmente por el momento que el ser humano tiene esta capacidad como animal de desear
que el otro nos desee, pero esto Kojev lo entiende vía su lectura de Hegel no como un puro deseo que intuitivamente pensaríamos, por ejemplo, como sexual, de que queremos que alguien nos desee sexualmente o alguien que nos quiera. No es puramente eso, sino que aquí él va a introducir esta categoría central hegeliana de quiero que me desean en términos de que quiero que me reconozcan. Quiero que reconozcan lo que soy y cómo esto va a contribuir a mi autoconciencia, que se supone que es lo que me va a definir como un ser humano, en mi humanidad compartida con todos, en mi individualidad, en mi dignidad. Son palabras que Kojev va a utilizar a lo largo de sus conferencias. Pero, digamos, para simplificar o para resumir este punto, Kojev va a pensar que lo que caracteriza y distingue al ser humano de otros animales que pueden tener deseos es que el ser humano tiene un deseo de reconocimiento, que él no cree que es algo que propiamente está presente en otros animales, mucho menos en otro tipo de entidades. Lo que nosotros queremos, que nosotros deseamos es que se nos reconozca como lo que somos, básicamente un ser humano, de nuevo podríamos hablar de nuestro valor, de nuestra individualidad, y este va a ser el núcleo fundamental o la premisa básica de la antropología filosófica de Kojev. Y de nuevo, esto quiere decir que los seres humanos somos animales que esencialmente van a perseguir algo que no es puramente material o animal. Esto también es clave y lo distingue de visiones puramente materialistas de la agencia o de la racionalidad. Es decir, Kojev va a encontrar el núcleo del deseo humano en su antropología filosófica no en algo que desee cosas materiales o placer principalmente. No es que estas cosas no importan, la riqueza, el poder, el placer es importante, pero todas estas cosas, y podríamos hablar también de la riqueza material, no son lo central. Lo central como lo humano es para Kojev desear reconocimiento. Y este reconocimiento, de nuevo, no es una cosa y no es un objeto, sino que es algo más cercano a lo que hoy llamaríamos un tipo de estatus social. Involucra un tipo de relación social, algo que otro nos brinda o cómo otro se relaciona con nosotros y no una cosa. Ahora, esto no quiere decir de nuevo, porque Kojev claramente sabe esto, de que no existan hoy a lo largo de la historia personas que quieran principalmente placeres animales o cosas. Pero sí querría decir desde esta antropología filosófica que ese no sería un comportamiento, digamos, lo más distintivamente humano, ¿no? Porque es ese deseo y esa lucha por el reconocimiento la que nos va a hacer ser autoconscientes de lo distintivamente humano y por eso para él lo central es ese deseo por ser reconocidos como lo que somos. Y la historia humana es esa historia para Kojev. La historia humana, la historia universal para él tiene que ser esa historia de esos, de nuevo, perdón por el trabalenguas, de esos deseos que desean otros deseos. O en todo caso, si quisiéramos reformularlo de una manera más inteligible, podríamos decir que para Kojev, y en su lectura de Hegel, el motor de la historia universal humana es la satisfacción plena del deseo de reconocimiento que es intrínseco al ser humano como el tipo de animal que es. Entonces, esta historia se va a poner en marcha porque justamente vamos a tener en algún punto unos seres humanos que, siguiendo este deseo, van a, digamos, actuar en función a este deseo, ¿no? Van a realizar este tipo de, de negación y van a buscar este reconocimiento, van a tratar de satisfacer ese deseo, incluso dándole una prioridad para Kojev que va más allá de la mera subsistencia animal o de la preservación de la vida. Entonces, esta es la manera como Kojev articula la importancia del deseo, del reconocimiento, con poner en riesgo nuestra propia vida en el sentido de estar dispuestos a luchar hasta la muerte a cambio de ser reconocidos, ¿no? Que es un poco la manera como él estructura este famoso pasaje del Señor y el Siervo, o en el contexto de Kojev, no tiene nada de malo utilizar la más famosa expresión de la dialéctica del amo y el esclavo, que es tal y como él la va a estructurar, ¿no? Entonces, el origen de la autoconciencia humana para Kojev tiene que ver con esta lucha a muerte por el reconocimiento.
Pero esta lucha, de nuevo, no puede acabar con la muerte de ambos. Em, Porque si ambos mueren, no existe el reconocimiento en el mundo como una relación social, pero tampoco puede haber solamente una persona victoriosa y la otra muerta, porque tampoco habría un reconocimiento. Las dos tienen que sobrevivir a esta lucha para que exista este estatus social y este reconocimiento. Y el primer resultado para Kojev, siguiendo a Hegel, es que el resultado va a ser una relación desigual, porque va a haber un vencedor y un vencido. Entonces lo que va a suceder es que el vencido para él tiene que renunciar a su deseo y satisfacer el deseo del otro. Lo va a reconocer, pero sin ser reconocido, y esto para Kojev involucra devenir el esclavo del otro, quien, por esta misma relación asimétrica de reconocimiento, se vuelve su amo. Y esto de nuevo tiene el origen en que el esclavo termina prefiriendo la vida, la subsistencia a la muerte en esta lucha a muerte inicial, ¿no? Entonces abandona la muerte o prefiere mantenerse con vida y a cambio se vuelve el esclavo del que ahora es su amo. Y la historia universal para Kojev aquí se puede esquematizar a grandes rasgos como la historia de esta interacción entre amos y esclavos, de quienes reconocen sin ser reconocidos y de quienes son reconocidos sin reconocer. Entonces, el esclavo en un inicio se reconoce como esclavo, acepta la derrota y reconoce al amo como amo. El amo también reconoce al esclavo como esclavo y se reconoce a sí mismo como amo. Entonces hay esta especie de relación asimétrica que se, digamos, legitima, por decirlo de alguna forma, pero el fin de la historia universal humana para Kojev tiene que ver con superar esa oposición. Y él va a tratar de mostrar, siguiendo a Hegel, cómo esta relación no puede sostenerse o cómo tiene un impasse y no puede realmente hacer efectiva la humanidad o un reconocimiento pleno, digamos, de lo propiamente humano. Ahora, como hemos estado hablando aquí de la antropología filosófica de Kojev, el deseo de reconocimiento como lo propio del ser humano, finalmente cómo la historia humana tiende a tener estos grupos de quienes reconocen y no son reconocidos y viceversa, entonces hay esta especie de interacción de amos y esclavos. Por esa manera de hablar es que acá yo quisiera introducir como una especie de complemento caritativo, porque no queda otra, que creo que lo único que haría sociológicamente adecuado el uso de estas etiquetas, ¿no? Los amos y los esclavos, es este contenido filosófico que Kojev quiere enfatizar, es decir, que existe la simetría de reconocimiento y también que va a haber una eventual dominación y explotación material de unos por otros. Pero quiero enfatizar lo filosófico porque claramente nosotros sabemos, y Kojev tiene que haberlo sabido más que nosotros, de que las relaciones sociales a lo largo de la historia, estas relaciones sociales asimétricas o de dominación, no han sido todas literalmente de esclavitud, ¿no? Entonces podríamos poner algunos ejemplos. Sabemos que en Grecia había un tipo de esclavitud o en Roma, pero no todas las sociedades históricas, aunque han tenido asimetría de reconocimiento, no es que literalmente todas las sociedades han sido esclavistas en el mismo sentido institucional y social, y esto obviamente Kojev lo sabe. Entonces, por eso creo que cuando hablemos de los amos y los esclavos, esto tiene que ser en última instancia algo más filosófico que sociológico. ¿Ok? Entonces, dicho esto, hay que también enfatizar que en esta relación asimétrica de reconocimiento, porque yo enfaticé que hay un tipo de explotación y dominación, el amo, para Kojev, se va a relacionar con las cosas materiales de manera mediada, es decir, a través del esclavo, porque ahora en esta relación asimétrica los deseos, por ejemplo, de alimento del amo van a ser satisfechos a través del trabajo del esclavo, porque le va a preparar los alimentos y entonces se los va a digerir. Y entonces a eso se refiere Kojev cuando dice que el amo se relaciona con las cosas de manera mediada, porque se relaciona a través del trabajo del esclavo. El esclavo es el que va a transformar la realidad con su trabajo, pero para satisfacer los deseos del amo. El problema para el amo en este punto, cuando empieza a satisfacer sus deseos a través de la mediación del trabajo esclavo, es que el amo
había arriesgado su vida, había luchado a muerte por el reconocimiento, pero lo que ha obtenido es solamente o meramente el reconocimiento de su esclavo. Y el problema es que este reconocimiento no tiene un valor real para él, a pesar de que él es, a pesar de que para ser un amo él tiene que tener un esclavo, es decir, lo que él es depende del esclavo, pero él no se reconoce como un ser humano pleno porque quien le da este reconocimiento es alguien que él en sentido estricto no reconoce o no respeta de la misma manera. Entonces, para Koyev, el amo se enfrenta con este impasse, nunca puede ser plenamente reconocido, su deseo de reconocimiento no puede ser plenamente satisfecho por cómo esta situación eh, se ha estructurado. Este tipo de relación de reconocimiento asimétrica no puede ser superada propiamente. Entonces, a partir de aquí, su vida consiste en sí, va a tener el reconocimiento de otros amos, no va a tener el reconocimiento de otros esclavos y va a explotar a los esclavos y va a satisfacer sus deseos a través de él, de esto, ¿no? Pero, pero acá Koyev se enfoca en esta dimensión del esclavo, de que si bien el amo no puede satisfacer en última instancia este deseo por ser reconocido por un igual, el esclavo va a empezar a transformar la realidad con su trabajo y va a generar progreso social e histórico, ¿no? Y acá Koyev sugiere que es el trabajo humano el que produce, promueve, desarrolla cambios, podríamos decir nosotros, científicos, pero le interesan más estos técnicos, tecnológicos, productivos, de satisfacción de necesidades, ¿no? Y acá también como paréntesis podemos ver cómo hay este otro compromiso central en la antropología filosófica de Koyev, es decir, por un lado el deseo de reconocimiento, pero por otro lado el trabajo como algo constitutivo y central en la existencia humana, que es algo que no solo es importante para Hegel, pero también es importante para Marx, ¿no? Y por eso hay muchas lecturas marxistas de esta dialéctica del amo y el esclavo, por la importancia de la lucha y del trabajo, pero acá podemos ver cómo Koyev quiere darle lugar al desarrollo de la producción, de la satisfacción de necesidades del trabajo, que van a ser componentes importantes del marxismo, de una visión más materialista, pero esto nunca va a superar o va a tener un peso más central que el deseo de reconocimiento. El deseo de reconocimiento es lo fundante, de ahí se genera una relación asimétrica que da lugar a la necesidad de trabajar para satisfacer al otro en esta relación de explotación y ahí se va a revelar que el trabajo también es determinante. Y entonces, por eso para Koyev, el verdadero protagonista de la historia universal termina siendo el esclavo que trabaja la naturaleza para el amo. Y además, curiosamente, aquí se da este giro de que el esclavo sí reconoce al amo, lo reconoce y valora en él la libertad que el amo posee, y el esclavo claramente se da cuenta con esto de que él no posee esta libertad. Finalmente, él ha renunciado a la muerte y ha devenido esclavo. Pero Koyev termina diciendo que esta es la ventaja histórica de la posesión del esclavo, que el esclavo va a terminar siempre sabiendo qué es la libertad. Y a la hora de reconocer al amo, también sabe lo que le es privado, de lo que él está excluido. Y él va a valorar esta libertad, digamos, ¿no? La libertad que el amo posee. Entonces sabe qué es la libertad y sabe que tiene que luchar por su libertad. Entonces de lo que se trata es de que el esclavo, para Koyev, de que el esclavo se imponga al amo y pueda conseguir una situación de reconocimiento mutuo y recíproco, de reconocimiento entre iguales. Esto es lo central para Koyev. Entonces, porque finalmente el esclavo no quiso ser esclavo y sabe lo que es la libertad y desea la libertad. Entonces, al ser forzado a trabajar para el amo, el esclavo, por un lado, empieza a volverse amo de la naturaleza y puede producir un mundo humano o espiritual que en hegeliano llamaríamos objetivado, ¿no? Pero acá Koyev siempre va a enfatizar que por el lado del esclavo, del trabajo, hay la producción, la satisfacción de necesidades, poder conquistar cada vez más la naturaleza, hacer el mundo más humano y espiritual en este sentido hegeliano, ¿no? Social, histórico, objetivado, si queremos. Entonces,
Koyev siempre va a insinuar que el grueso del trabajo tecnológico y productivo se debe a este rol que él asocia al trabajo explotado de esclavo, entre comillas, ¿no? Entonces, aquí vuelvo de nuevo a hacer ese paréntesis de que no puede significar que literalmente solamente los esclavos literales hayan hecho esto, sino que tiene que ver con una concepción filosófica de los que no son plenamente reconocidos y que tienen esta relación asimétrica de explotación y de trabajo son los que promueven en su mayoría este desarrollo tecnológico y productivo, la producción de un mundo propiamente humano, ¿no? Que es este motivo hegeliano y luego especialmente marxista del trabajador que va trabajando la naturaleza, que se reconoce en su trabajo, que se reconoce en su producto. Y si bien no hay esta relación reconciliada, que es a la que aspiraría Marx, por ejemplo, en su formulación del trabajo alienado, hay esta idea de que el esclavo sí empieza a tomar conciencia y tiene esta experiencia de educación o de formación, de darse cuenta que él es el agente de la historia. Entonces, el amo, claro, quiso ser amo y luchó a muerte por ello. Entonces, no hay otra cosa más para él que mantenerse como amo con la necesaria insatisfacción que esto va a conllevar. La otra opción, que es la que Kojev contempla como esta especie de progreso histórico, va a ser en última instancia, en el caso límite, morir a manos del esclavo. Y por eso es que para él la historia de esta lógica es, o la lógica de la historia universal, en la medida en que está promovida por este deseo de reconocimiento, puede entenderse como una lucha liberadora por el reconocimiento que es realizada por el esclavo, que termina siendo el verdadero agente principal y protagónico de la historia y que buscaría completarla. Entonces, a pesar que he estado mostrando estos paralelos con el desarrollo tecnológico, productivo, con el trabajo, con la explotación y que son muchas cosas que uno puede asociar a Marx, es interesante acá enfatizar el núcleo hegeliano de la interpretación hegeliana de Kojev. La historia acá no es la historia de la lucha de clases sin más, como algo material de grupos que trabajan y que se explotan unos a otros con intereses materiales para satisfacer necesidades. En realidad, la historia es la historia de la lucha por el reconocimiento, que para Kojev tiene este carácter de ser un deseo propiamente humano y una satisfacción que involucra el establecimiento de una cierta relación social. Entonces, es algo que no quiero decir que es puramente flotante o inmaterial, pero si queremos ser justos, es mucho menos materialista de las lecturas estándar de posiciones, de nuevo, materialistas en modelos de agencia o de antropologías filosóficas liberales de cierto tipo, marxistas de cierto tipo, que tienden a ser más racionalistas y más materialistas o en última instancia como más utilitaristas. Y en este caso, Kojev, y en el contexto está hablando, no, el eje es la lucha por el reconocimiento, toda esta negación de trabajo y lucha, toda esta negación de actividad humana se hace para satisfacer este deseo propiamente humano de ser reconocido como un igual, para ser autoconsciente de nuestra humanidad distintiva y cómo esto requiere el establecimiento de cierto estatus social y de relaciones sociales. Y de nuevo, para situar esto, para los que puedan estar interesados en teoría crítica, salvando las distancias, Kojev ha estructurado lo esencial de este argumento de darle el peso central a la lucha por el reconocimiento 10 años antes de que Axel Honneth naciera, digamos, ¿no? Entonces, no quiero decir que Honneth y Kojev dicen lo mismo, claramente tienen teorías de reconocimiento diferentes y apelan a diferentes pasajes de la obra hegeliana y claramente Honneth es consciente de lo que Kojev ha hecho y va a establecer otras cosas, pero es interesante de que si mucho del trabajo de Honneth y de la importancia del reconocimiento sucede mucho después, es en este momento de la posguerra e incluso durante los 30 que acá Kojev considera esto como la clave, ¿no? En un contexto donde surgen estas ideologías en disputa, ¿no? Y hay el contexto de la Revolución Rusa, el ascenso del fascismo y del nazismo, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, luego la Segunda Guerra Mundial. En todo este periodo es interesante que su visión de las cosas no es algo puramente centrado como en una ideología como en razas o en individuos que tienen puramente intereses económicos o en clases, sino que él trata de pensar esto de una manera más amplia como una especie de disputa de reconocimiento que tiene que poder resolverse de una manera, ¿no? Y cómo para él entonces el eje de esta historia es que sí
podría ser posible que el reconocimiento se logre plenamente en la historia universal. Y este logro es lo que él considera que sería el fin de la historia, ¿no? Ahora, mucho más adelante en los siguientes episodios voy a tratar de desarrollar un poco más cómo entender esta realización histórica más específicamente, y voy a tratar de ampliar un poco más este núcleo antropológico para poder leer la historia humana en clave hegeliana a la luz de cómo Kojev conecta estas nociones, ¿no? Esto que hemos llamado de la dialéctica del amo y el esclavo, cómo se conecta con otras partes de la fenomenología, cómo Kojev piensa que esto tiene una implicancia para pensar la filosofía y la sabiduría y eventualmente quizá el fin de la filosofía, cómo entender la dialéctica y finalmente cómo especificar un poco más el momento histórico o la articulación social que realiza el fin de la historia y este reconocimiento pleno, ¿no? Y esto Kojev lo va a llamar el estado universal y homogéneo, que es algo que vamos a tener que especificar un poco más, ¿no? Entonces, luego de esto, de hacer estas aclaraciones y especificaciones, es que vamos a poder pasar a discutir como una siguiente etapa en esta serie el debate que Kojev tuvo con Leo Strauss a través del tema de la tiranía y basado en un diálogo de Genofonte, pero cómo esto va a articular la relación entre filosofía y política, a la luz de la historia, pero también en el presente, que en su caso es sobre todo el contexto de la posguerra, ¿no? Entonces, eso sería todo en este episodio. Como siempre, si usted considera que esto ha sido valioso para usted, considere suscribirse o comentar si tiene alguna duda, sugerencia, crítica o literalmente un comentario. Y también si le parece que alguien podría servirle o interesarle, también comparta este episodio o el canal con quien crea que le pueda ser de ayuda, ¿no? Entonces, gracias de antemano y nos vemos en el próximo episodio.